Muy bien, vamos a continuar con nuestro siguiente panel, nuestro tercer panel de la jornada, llamado El rol de la energía solar en la transición energética. Les cuento, uno de los objetivos clave para ACESOL es impulsar la forma sostenible, armónica y a largo plazo de la energía renovable solar a nivel nacional, lo que indudablemente debe conversar con otras energías renovables y otras variables que deben estar presentes en la transición energética chilena. Por eso hemos querido conformar el siguiente panel con el moderador, don Carlos Cabrera, past president de ACESOL, a quien ya invitamos a subir a este escenario. Fuertes aplausos para Carlos, por supuesto. A Francesca Milani, presidenta de ACENOR, a quien ya la vemos también. Gracias, Francesca, por acompañarnos esta tarde. Analía Rojas, directora ejecutiva de ACERA. Me comentan si ya llegó Analía. A Matías Cox, director ejecutivo de GPM. Matías, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, bienvenido. Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisores. Y don Claudio Sebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mientras vemos cómo pasa el inmobiliario, les quiero contar que el propietario del vehículo patente LBKH número 66, que por favor baje al -4. A don Pablo Carols reemplazará. Ya, perfecto. Ahí tenemos un reemplazante ya, don Pablo Carols, en reemplazo de Analía. Muchas gracias, Pablo. Nos lo saludé y nos le dimos el merecido aplauso. Don Carlos. Sí, sí, ya bueno, muchas gracias. Oye, lo primero quiero hacer una mención especial al equipo de ACESOL, en particular a Marcela Puntí por la organización en vivo que estamos teniendo. No se imaginan el desafío que está haciendo, cumplir horarios, ¿cierto? Local, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por la organización. Lo siguiente, bueno, anunciar ahí que Analía Rojas no pudo participar del panel, me escribió muy temprano en la mañana, que fue citada por el ministro a una reunión de urgencia, así que tenemos aquí a don Pablo Caeros, miembro del directorio ACERA, que va a tratar de hacer lo posible de reemplazarla. ¿Ah? No es lo mismo, pero yo creo que es igual. Ah. Oye, entrando de lleno el panel, el título, ¿cierto? El rol de la energía solar en la transición energética, y creo que para ese título es importante situarnos en el contexto. ¿Ah? Es importante que sabemos que estamos en un contexto que ya tenemos niveles de penetración bastante importantes de energía renovable, en particular de energía solar, ¿cierto? Y ese nivel de penetración, ¿cierto?, está estresando nuestra regulación, ¿cierto? Un modelo que fue diseñado en los años 80, ¿cierto? Que ya está teniendo algunos problemas a nivel de planificación del sistema, de operación del sistema, de tarificación, remuneración, ¿cierto? Y no solo el estrés de esa penetración está haciendo a nivel regulatorio, sino que está haciendo a nivel territorial. ¿Ah? Lo anunciaba bastante bien Sara Larraín, que se requiere de una mesa que aborde esa temática. Entonces, quería darles este contexto, ¿cierto? Que tenemos un contexto de alta penetración renovable, ¿cierto? Está estresando nuestra regulación, está estresando a nivel territorial y de permisología cómo se emplazan estos proyectos. Entonces, como la audiencia podrá apreciar, tenemos un panel, la verdad, que bastante privilegiado, donde tenemos representantes de prácticamente toda la cadena de valor de la industria, desde generación, ¿cierto?, hasta los mismos clientes libres, ¿cierto? Y dado ese contexto, nace mi primera pregunta, y una pregunta de contexto bien general, pero situada en este contexto de operación renovable, que dice relación, ¿cuál creen ustedes que, dado el título de este panel, cuál es el rol, ¿cierto?, que debiese tener la energía solar en nuestra industria, ¿ya? Pero traten de, en el fondo, enfocar o orientar su respuesta, ¿cierto?, imaginando toda la cadena de valor. Sabemos que cada uno representa un segmento, ¿cierto?, y tienen una opinión súper formada del segmento que representan, pero los invito a que, en el fondo, su apreciación y su pronunciamiento sean lo más pensado en la cadena de valor completa, ¿cierto?, desde la generación hasta el cliente final. Entonces, en ese contexto y con esa petición, ¿cuál creen ustedes que es el rol de la energía solar en esta cadena de valor completa, ¿cierto?
Y dado que estamos en un panel donde Francesca quedó sola como mujer representante, le voy a dar la palabra primero a Francesca Milani, presidenta Acenor. Está apagado. Ahí sí. Sí. No, este funciona. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Doy las gracias por la invitación, Carlos, Bárbara, Darío, por este espléndido panel y seminario. Y bueno, y pasando a la pregunta, ¿cuáles son aquellas variables que nosotros vemos para poder justamente impulsar esta transición energética? Por un lado, tenemos que, desde el lado de la demanda, hoy en día tenemos que aproximadamente este año la demanda va a ser más o menos de Chile 11.5 gigawatts. Y por otro lado, la capacidad instalada que se espera son 11 gigas desde el punto de vista de energía solar. Entonces, ¿qué es lo que se debe, cuál es nuestra visión de qué es lo que debiese ocurrir de manera de poder justamente tomar toda esta energía solar y que sea útil en el sistema y no hayan vertimientos, que es la situación que hoy día tenemos? Entonces vemos que desde el punto de vista regulatorio debiese haber algún tipo de reformulación en cuanto a cómo se considera esta energía solar y a cuál es el real aporte, por ejemplo, del almacenamiento, de manera de poder aprovechar todo este potencial que tenemos. Entonces sería muy bueno que la regulación pudiese tomar en cuenta el almacenamiento de manera de poder aprovechar todo este potencial de energía solar. Y por otro lado también vemos que desde el punto de vista de la demanda es importante que los clientes puedan aumentar su demanda de manera de poder avanzando en esta transición hacia la carbono neutralidad y seguir permitiendo el desarrollo de energía solar. Entonces, por lo tanto, vemos que es sumamente importante que los clientes también puedan consumir más, puedan reemplazar combustible diésel. Y para lograr esto, lo que se necesitan son precios competitivos. Entonces, teniendo precios competitivos, vamos a poder impulsar una mayor competitividad del país y con eso va a haber un mayor crecimiento de la demanda necesariamente. Y por último, quería agregar que desde el punto de vista de los clientes libres, también tenemos varias oportunidades en cuanto al desarrollo de la energía solar, en particular la autogeneración. La autogeneración es un punto que los clientes libres estamos mirando, queremos desarrollar de manera de justamente poder alivianar el uso de las redes de transmisión y así tener generación on-site, que desde el punto de vista económico es conveniente para el cliente y por otro lado también nos permite avanzar hacia el cumplimiento de nuestras metas de carbono neutralidad. Perfecto, perfecto, excelente Francesca, o sea, almacenamiento, gestión de demanda y autogeneración, parecen mensajes súper clave e importantes. Y en esa línea, Matías, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que opina Francesca de esos aspectos? ¿Algo que agregar o reforzar respecto a lo comentado por Francesca? Sí, bueno, desde el punto de vista de cuál es la importancia que tiene la energía solar hoy día para el sistema, claramente hoy día es el pilar fundamental. O sea, básicamente un cuarto de la energía que se consume en Chile es solar hoy día. Y si uno mira un poquito hacia atrás, estábamos en enero situados, estábamos todos celebrando que ya más del 50% de la energía generada en Chile era renovable, como decía antes, un cuarto es solar. Y de esa aceleración empezaron a nacer problemas en que nos vemos hoy día, en mayo, 5 meses después, enfrentados a cierta tensión respecto a lo que tú bien decías, que la regulación no está dando el ancho para poder hacer las reformas o para poder tener las condiciones habilitantes que hemos hablado muchas veces para poder desarrollar el sector. Entonces, en ese sentido, yo creo que es crucial que nos pongamos de acuerdo en ver, yo creo que todos tenemos claro cuál es el diagnóstico. Efectivamente, no somos capaces de traer toda la energía que estamos produciendo en el norte hacia el centro. Las líneas de transmisión, lamentablemente, no se van a construir en 1 año o 2 años, van a estar recién en 4 o 5 años más. Y por lo tanto tenemos que ver qué medidas de flexibilidad podemos agregar al sistema para poder empezar a utilizar todo el potencial solar que tenemos y poder seguir avanzando en la transición energética. Perfecto, interesante, ¿eh? Flexibilidad, cierto uso de la infraestructura existente, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Pablo, desde Acera, ¿cuáles son, en el fondo, a juicio de ustedes, los principales aspectos que se requieren para
para seguir manteniendo el ritmo de crecimiento que está teniendo la energía solar en Chile? No puedo hablar directamente como Acera, porque eso solamente lo tiene la directora ejecutiva y el presidente, pero voy a dar mi visión y que es la que trato de mostrar al interior de Acera, y para eso, recordando algunos datos, el costo marginal en el horario sol está en torno a los 40, 50 dólares al megawatt hora, y durante la noche estamos hablando de 160. Durante el horario sol, la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero está en torno a los 125 kilos de CO2 por megawatt hora. Y cuando llega la noche, y nos pillamos por ahí por los 500. Entonces uno podría hacer una matemática simple y decir, mientras más barato está el sistema, también tenemos la mayor intensidad de emisiones. Y antes que algunos levanten la mano y digan, no, pero es que no están viendo los pagos laterales porque esta cuestión es más grande que solamente el costo marginal, sí, no lo estamos viendo, pero ese es el más claro síntoma de que nuestro sistema no da abasto, de que nuestro formato de comercialización de energía tiene que ser modificado y tenemos que adaptarnos a sistemas más modernos, a sistemas de subastas, por ejemplo. Ahora bien, las subastas no nos van a solucionar ningún problema, porque la ley de Kirchhoff no la podemos cambiar, ¿no? Es lo que cabe. Entonces, ahí es donde viene este nuevo formato de transmisión en donde tenemos, y es lo que yo creo, puedo equivocarme, tenemos que sacarnos de la cabeza que transmisión va a solucionar el problema. La transmisión y el aumento de transmisión va a mover el problema de un lado a otro. Pero como decía Francesca con los números que notaba, la demanda no alcanza a cubrir toda la oferta que tenemos en energía solar. Entonces, nuestro real desafío de transmisión está en traspasar la noche, el día a la noche. Y es ahí donde, en lo personal, siento que desde el punto de vista de Estado necesitamos poner foco para poder generar los mecanismos habilitantes. Y con esto cierro para no demorarme más. Y lo estamos viendo ahora y no me digan que hace 10 años atrás no lo veíamos. ¿Y qué hicimos? Unos 500 seminarios y quizás más. Y soluciones, ni una. O sea, sí, tenemos algunas, pero rasquitas. Entonces, pongámonos las pilas. Sí, no, totalmente de acuerdo. Oye, veía a Claudio ahí asintiendo en la cabeza a la intervención de Pablo. Claudio, ¿cuál es tu opinión? Pareciera que almacenamiento, gestión de la transmisión, autogeneración, flexibilidad son los conceptos que han aparecido. ¿Cuál es la opinión de Generadores respecto a la problemática de mayor inserción de energías renovables y en particular solar? ¿Mm? Yo tal vez quería partir por donde tú planteaste el desafío inicial, de que nos sacáramos un poco de nuestra visión particular y miráramos la perspectiva general. Y primero que nada, felicitar a CESOL, bueno, Darío, Marcela, por este evento, porque Proyecta Solar se ha posicionado realmente como el evento solar del año, como bien lo dice, y el encuentro solar más grande de Chile. Y es porque es consistente con que la energía solar es lo que más estamos regalados como país. Entonces, es por lejos lo que más, yo recuerdo hace 5 años, como generadoras hicimos un estudio encargado sobre las simulaciones que iba a haber de cuándo la energía solar iba a ser la principal fuente de generación eléctrica de Chile, y decía 2030. Yo creo que ya vemos que probablemente aquí ya en septiembre de este año vamos a estar teniendo, como dijo Francesca, más potencia solar en horario solar de todo lo que somos capaces de consumir. Entonces, yo quería partiendo de tu pregunta inicial, poner un ejemplo bien, nada que ver. La transición energética y la carbono neutralidad, que es lo que nos convoca, y por eso uno va viendo la convergencia del relato, en realidad tenemos que sacarlo de la caja de lo que estamos acá. Y nos falta acá, yo sé que hubo un panel de mañana de generación distribuida, pero nos falta la mirada del usuario. Y lo digo como sufriente y viviente, esto es muy personal, pero yo hice el experimento en mi casa, estoy experimentando con mi familia, de hacer una casa cero emisiones, techo solar, electrificación, bombas de calor. Y la verdad que aquí no está sentada la distribución, tuvo Andrés Vicente en la mañana, no vamos a poder llegar a la transición energética donde reemplazar ese 75% de energía que no es electricidad, si es que no hacemos una profunda forma distinta de cómo vivimos los hogares la energía. Y ahí nosotros como productores, ¿no es cierto?, principales, como generadoras de la energía, donde
el 100% de la inversión que estamos realizando como industria es principalmente solar, es eólica en segundo lugar y es almacenamiento. Es la parte de la fuente, pero ¿cómo transitamos para que, por un lado, logremos retirar el carbón que tenemos comprometido a retirar? Eso va a ser una fuente de más necesidad de renovable. Logremos el propio crecimiento económico que nos va a demandar, pero la electrificación como tal. Yo siento que nos falta y por eso es interesante ver las partes técnicas antes porque como que nos olvidamos de la imagen grande, de que en realidad el gran desafío que nos convoca es electrificar la sociedad y lo que ya hay un acuerdo total es que el 100% de lo que estamos haciendo. Y sobre el rol del sol, también es bueno dar el paso más atrás. ¿Por qué hemos sido tan exitosos y estamos sufriendo los embates del éxito? Es porque no es que tengamos tanto sol solamente, sino que hemos sido un país abierto a la inversión extranjera, al talento extranjero, abierto a las tecnologías gracias a nuestro Tratado de Libre Comercio, ahora somos rápidos en incorporar tecnología. Somos un país con regulación de calidad, en el sentido de que tenemos procesos regulatorios, aunque hemos sufrido embates como el estallido social, que todavía nos zafamos de la estabilización de precios, pero en general tenemos regulaciones de calidad. Tenemos miradas de largo plazo. Los PPA y las licitaciones de suministro han sido habilitantes de la incorporación de energía renovable y son activos regulatorios de nuestro país y son principios a preservar. Y también lo son, obviamente, el gran acuerdo país que tenemos en materia de sostenibilidad. Tenemos un acuerdo país de carbono neutralidad 2050 que es bien inédito para otros países. Entonces yo quería... Y ahí la energía solar en este país rico en sol juega un rol absolutamente central. Pero ya lo plantea Sara, que la pregunta ya no va a ser, oye, sí, porque todo lo demás pareciera que vamos a estar de acuerdo. Es, bueno, ¿dónde y cómo estamos localizando los nuevos proyectos? Cerca a los consumos o en la infinita cantidad de techos solares, que el techo solar de mi casa es aquí de una de las empresas asociadas de Sol, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a potenciar la enorme cantidad de capital humano que va a necesitar para eso como condición necesaria y habilitante de la cadena? Porque no están los técnicos para la bomba de calor, olvídense, o no están los técnicos para los techos solares, no están. Y la escala y la urgencia que lo necesitamos. Y obviamente ya se ha planteado el mismo 2018, cuando planteábamos los escenarios futuros de penetración renovable, variable que íbamos a tener, en esa época todavía el ERB no sonaba para nadie, hoy día yo creo que está instalado, también planteábamos la urgencia en la transformación del mercado. ¿Y qué pasó? Bueno, 2018, me acuerdo perfecto, ministra Jiménez, primera reunión, dijo, ministra, usted tiene que sacar una ley de almacenamiento. ¿Cuándo salió la ley de almacenamiento? Salió el año pasado, en octubre, y todavía nos faltan las dimensiones de complementar las señales adecuadas para darle, bueno, ¿y cómo lo vamos a remunerar? ¿Qué vamos a hacer con ello? O sea, todavía estamos ahí armando el mono. Entonces, siento que levantar la mirada en que tener conciencia de que el sol es lo que más estamos regalados, pero en realidad es todo el contexto regulatorio, territorial, capital humano, lo único que nos va a sacar adelante en aprovechar esta riqueza infinita que nos regala y que eso implica que podamos sostener siendo el país más atractivo del mundo en inversión renovable por 5 años consecutivos, el de mayor penetración solar o entre los mayores de países de cierta escala, y así cumplir con nuestra meta de carbono neutralidad que todos nos convoca. Sí, sí, yo coincido en general contigo, Claudio, sobre todo lo último que dijiste, que nos damos cuenta de un tema, por ejemplo, almacenamiento, año 2018, y la ley termina saliendo 5 o 6 años después. ¿Te fijas? Entonces, para hacer la pregunta a Javier, ¿cierto? Respecto, obviamente, cuáles son las necesidades en términos de transmisión y almacenamiento que se requiere para una mayor inserción de energía solar, te recuerdo que en la mañana el ministro planteó, y fue muy franco, ¿cierto?, al decir que él tiene un desafío tremendo en balancear reformas estructurales que él sabe que requiere el mercado, pero al mismo tiempo es consciente que es importante, ¿cierto?, hacer algunos cambios de menor magnitud a nivel reglamentario, legislativo, etcétera, etcétera, que permitan pavimentar y que esas reformas estructurales sean mucho más robustas. Entonces, en esa línea de conceptos, ¿cierto, Javier? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que estamos necesitando en nuestra regulación, buscando balancear corto y largo plazo para poder seguir recibiendo los niveles de penetración que esperamos en nuestra matriz? Muchas gracias por la invitación. Me subo a los agradecimientos, Darío, Bárbara. A propósito de la pregunta, quiero partir respondiendo primero que las necesidades de transmisión y de mejor planificación son impostergables. Eso es lo primero.
Nosotros vamos a tener este mismo seminario, como decía Pablo, el 2030 y vamos a estar con la misma pregunta si no empezamos a solucionar los problemas hoy día. Nosotros hicimos el ejercicio si se requería transmisión. Le preguntamos a la Universidad de Chile, díganos qué hubiéramos necesitado el año pasado para disminuir los niveles de vertimiento que hubieron. 2.000 millones más en inversión, 900 megas más de almacenamiento, 40% más de transmisión. Eso era para el 2022. Eso es lo que deberíamos haber tenido si el Estado hubiera planificado de manera correcta. Entonces, es transmisión, es transmisión. Es almacenamiento, es almacenamiento. Los niveles de vertimiento con esos niveles de inversión disminuían de un 6,4% a un 1,1%. Primera cosa que deberíamos estar haciendo hoy día es planificar de mejor manera. ¿Eso implica cambio legal? No. Tiene razón el ministro en eso. No es cambio legal, es cambio metodológico. Principalmente un cambio metodológico, principalmente un cambio en la reglamentación de lo que es la planificación hoy día. Con eso disminuimos el principal problema que tenemos en el sector hoy día. Más inversión en transmisión, mejor plan, más inversión en almacenamiento. Eso como punto 1. Como punto 2 regulatorio, que yo creo que es algo que atraviesa de nuevo la cadena de valor, permisología. Todos lo venimos diciendo hace demasiado rato y hablando de permisología. Déjenme un datito que tenía por aquí que nosotros juntamos hoy día. 107 permisos principales, 28 permisos secundarios. Antes de empezar la construcción de un proyecto de transmisión. Con el SEA, con Defensa, con Directemar, con Suspesca, con Salud, con las municipalidades, con el Consejo, con Monumentos Nacionales, con la SEC, con Vialidad, con la DGA. Nombren el servicio que quieran. 107 permisos, 28 permisos secundarios. O sea, con ese nivel de un retraso, digamos, con ese nivel de permisos que se requiere, un retraso retrasa la cadena completa. Si el Estado no se pone las pilas en materia de permisos, como lo vienen diciendo que se va a hacer hace mucho rato, no vamos a lograr tener los proyectos a tiempo. ¿Requiere cambio legal? Requiere cambio legal. Déjame decir un par de cosas más bien cortitas en el corto tiempo que tenemos. Mejora en calidad. Si no mejoramos la distribución, como bien yo concuerdo con lo que decían, estamos sonados. Partimos con transmisión, efectivamente, tenemos el foco en transmisión hoy día, la transmisión es el centro hoy día, pero son las redes. El problema lo vamos a trasladar a distribución, efectivamente, si empezamos a tener mucha más generación distribuida, que es la importancia de la generación solar de nuevo en esto. Entonces, plan, mejora en calidad, mejora en permisos. Y lo último son mejoras tecnológicas, o sea, que estamos hoy día discutiendo mucho de eso, pero efectivamente tenemos que cambiar equipos, muchos, y tenemos que ver el tema de los incentivos para hacer esos cambios de equipo. Podemos hablar de DLR, de, qué sé yo, condensadores sincrónicos, etcétera, etcétera, pero tenemos que entender esos equipos y eso también aplicarlo de manera un poquito más flexible. Vale, súper de acuerdo y creo que a partir de tu intervención, Javier, me surgen dos preguntas, y la primera, yo entiendo que desde el punto de vista de usted de transmisora, una de las visiones es que haya más transmisión, pero para ponerle un poco de picante al debate, me imagino que a la Francesca no le va a gustar mucho, ¿cierto?, tener más transmisión y que no sea de manera inteligente porque es la que está pagando la cuenta. Entonces, Francesca, en esa línea, si bien creo que hay consenso que se requiere más transmisión, más almacenamiento, pero ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista de que, oye, esa infraestructura la estoy pagando yo, entonces ustedes que están pensando cambiar el esquema de tarificación? Se ha escuchado mucho, he escuchado mucho en las últimas semanas de revivir un poco la señal de localización. ¿Qué es lo que están pensando ustedes para que, sí, más transmisión, pero me imagino que un poco más inteligente, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí discrepo con Javier en el sentido de que nosotros como clientes no vemos que lo que se necesite sea más transmisión, sino que una transmisión más eficiente. ¿Y cómo se logra una transmisión eficiente? A través justamente de reincorporar de alguna manera las señales de localización. Porque hoy en día lo que está pasando es que los generadores, en particular, por ejemplo, de energía solar, se siguen instalando en nodos que ya están copados. Entonces, la transmisión no está llegando y por otro lado el costo de suministro, si vemos los cargos de transmisión cómo han ido aumentando en el tiempo, es un alza sostenida y va a continuar en el tiempo. Entonces aquí se ve, nosotros como clientes vemos que hay una necesidad de reformular el esquema regulatorio porque justamente no está dando el ancho. Y lo que vemos que se necesita es una transmisión eficiente y que los generadores justamente se instalen más cerca de la zona de consumo. Y esto puede ser también generación solar, por ejemplo, generación distribuida también va en esa línea, pero vemos fundamental que de alguna manera se reincorpore la señal de localización. Vale. Oye, Javier, 2 minutos, una réplica ahí cortita para que no nos encerremos ahí, pero tu visión respecto a lo que dice Francesca. Ahí sí.
Yo no lo veo incompatible en lo absoluto, digamos. O sea, esto tiene que crecer bajo cualquier escenario futuro previsible. Eso es claro, digamos, es una primera cosa. Pero eso no significa no hacer más eficiente lo que tenemos hoy día. El tema es cómo incentivamos a hacer eso más eficiente. Déjeme poner un solo ejemplo. Una de nuestras empresas socias invirtió $600.000, $800.000, con beneficios por $8 millones para el sistema, solo haciendo crecer sus propias líneas actuales. Incentivo para invertir $600.000 con beneficios por $8 millones para una empresa de transmisión, cero. No ve nada. Esa es la buena voluntad de la empresa transmisora, invertir en hacer crecer el sistema o hacerlo más eficiente en este caso, para producir efectos sistémicos por $8 millones. ¿Necesitamos cambio regulatorio? Evidentemente, nadie hace esto por bolita dulce, digamos, esto es negocio. En esa misma línea, Claudio, Javier menciona que hay que introducir tecnología a la red de transmisión. Habla de DLR, ¿cierto? Aprovechar la infraestructura existente. ¿Cuál es la visión de ustedes, que sin perjuicio que se requiere ciertas expansiones, ¿cierto? Efectivamente, hacer un mejor uso de la red, ¿cierto? Ha habido un debate en los últimos meses respecto a los automatismos. ¿Cómo han ido ustedes decantando internamente esa discusión y cuál es tu visión al respecto? A ver, bueno, primero que nada, es divertido mirar esto como en dos dimensiones. Lo decía ya el ministro en la mañana y todos tenemos conciencia de que transmitir a lo largo de Chile, geográficamente, este país flaco y largo, que no arbitra hacia el poniente o el oriente, el sol. Entonces el sol aparece en las mañanas a la misma hora en todo Chile y se pone a la misma hora, norte-sur. Lo que nos hace transmitir no en el territorio, sino que tal vez en el tiempo, o sea, almacenamiento. Entonces tal vez, como tomando, bueno, ¿qué forma de transmitir primero? Almacenamiento. Y ahí creo que ya también la urgencia de despejar las señales claras respecto, por ejemplo, de cuál va a ser la remuneración de potencia de almacenamiento. Y creo que hemos sido repetitivos y redundantes en plantearlo a la autoridad de que esto tiene que ser una señal de despeje pronto. Lo mismo en cómo vamos a operar y dar señales para justamente tener buenos señales de precio para ese almacenamiento en el corto plazo, que es, insisto, transmisión en el espacio del tiempo. Y obviamente pensar o evaluar algún instrumento regulatorio que permite estabilizar esta remuneración en largo plazo. Pensemos una suerte de, no sé, PPA o algún efecto similar para proyectos de almacenamiento. Tiene que ser algo que tiene que estar en el debate. Entonces, te cambié un poco la pregunta, el almacenamiento en la transmisión en el espacio del tiempo, creo que es lo primero que mire. Y respecto a lo segundo, en el corto plazo, creo que las tecnologías, y lo hemos hablado mucho con transmisoras, de automatismos, de límites dinámicos de transmisión, todo lo que permita usar, sacarle el jugo a los fierros de hoy, pero evidentemente también la planificación, y estamos haciendo un trabajo ahí conjunto con las transmisoras como generadoras, en cómo podemos hacer caminar y mascar chicle al mismo tiempo, o sea, caminar en el hoy, pero también planificar mejor la transmisión, no solamente pensando en los requerimientos de infraestructura del promedio, sino que también frente a los requerimientos de estreses climáticos, de eventos extremos, de cómo, por ejemplo, todos estos 10 años de sequía nos cambiaron toda la topología de la red, en cierta forma. Y eso, hoy día, las metodologías, como decía bien Javier, no lo incorporan adecuadamente. Entonces, nuestro, por así decirlo, cómo decanta esto. Sí, tenemos que ser hoy capaces de sacar el jugo al máximo, incorporando y encontrando los mecanismos para esos incentivos, para que no sea el hogar de Cristo de la transmisión, ¿no es cierto?, el que nos done generosamente algo para sacarle el jugo a los fierros, sino que efectivamente tengan los incentivos, porque hay disposición a pagar de la generación para los enormes beneficios que puede generar, y además estamos viendo empresas que están viviendo un estrés producto de esta propia incapacidad. Y después yo creo que sería bueno que hablemos sobre cómo tenemos que, algo que venimos ya hace mucho tiempo planteando, en perfeccionamiento del mercado mayorista, que no solamente se ancla en cómo transitamos a un sistema marginalista basado en ofertas potencialmente, sino que en todos los pasitos previos. Pero yo creo que para allá vamos a ir seguramente en la conversa, ¿no? Vamos a terminar en esa parte de la conversa, ¿no? Cortito, 1 minuto. Y respecto a la señal de localización, ¿cuál es tu visión ahí? Bueno, yo creo que evidentemente el precio y la profundización del precio como tal, y se fijaban en la presentación de Fronius cuando nos mostraban hasta el precio horario a nivel del medidor de la casa, tenemos que avanzar en una mayor capilaridad nodal y horaria respecto del precio. Creo que es súper importante, y también uno se hace la pregunta,
cómo esos precios se identifican, por ejemplo, para que den buenas señales respecto a la localización. Es obvio que hoy día necesitamos desarrollar más generación cerca de los lugares de consumo. Bueno, ¿y qué nos están diciendo los precios de que para que eso ocurra o no ocurra? O de repente se están localizando cosas donde las señales de precios son raras respecto a donde no deberían estar. Entonces creo que el precio como tal, la conformación de ese precio, territorializada y especializada, tiene que ser más acorde a demostrar de cuándo hay abundancia, ¿cierto? Bien, muchas veces uno escucha esto del costo marginal cero. El costo marginal cero no es un mal per se, es un reflejo, es un outcome, no es un input. Entonces no hay un problema en eso. Refleja abundancia en un determinado bien en un determinado lugar. Irena ha planteado que obviamente no podemos pensar que todo funciona en base al precio del costo marginal. Hay que tener buenos mercados de contratos. Ya vimos la base de que tenemos que tal vez discutir qué riesgos se transfieren en los contratos. Y eso también probablemente algo va a tener que ver con tu pregunta sobre la localización. Sí, vale. Vale, es excelente. Oye, volviendo a Matías, ¿cierto? Surgió el tema que probablemente uno de los aspectos que tenemos que mejorar es la planificación de la transmisión. De hecho, criticamos mucho de nuestro proceso, ¿cierto? Que sabemos que el coordinador hace un trabajo increíble en hacer un tremendo informe con su visión respecto de la planificación de la transmisión, pero da la sensación que después la CNE, cuando va a sacar el informe definitivo, como que da la sensación, ahí me gustaría saber tu opinión, como que borrara todo o no considerara todo y da la sensación que no hay una coordinación en la planificación de la transmisión en Chile. Entonces, con ese contexto, Matías, ¿cuál es tu visión respecto a nuestro proceso de planificación centralizada de la transmisión? ¿Se puede mejorar? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, bueno, y de hecho, no solamente el coordinador de la CNE, también agregamos al Ministerio de Energía, que también tiene su proceso de planificación a largo plazo, y después vemos que es solamente referencial, y la CNE al final hace oídos sordos muchas veces. Y ahí está el tema, por ejemplo, las señales de localización, los polos de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí recibimos toda una buena noticia cuando fuimos al Ministerio para ver la Ley de Transición Energética, porque creo que el Ministerio está entendiendo efectivamente que tiene que mejorar el proceso de planificación, y creo que esta ley viene a hacer modificaciones importantes en ese sentido. Por ejemplo, hay mucha duplicidad. Tú mismo bien dices que el coordinador muchas veces duplica procesos con la CNE. Entonces creo que este proceso que se viene ahora de poder discutir y empezar con las mesas para hacer esta ley de transición energética, para poder mejorar la planificación de la transmisión, es urgente. Pero lo que siempre tenemos problemas es con respecto al tiempo. Como bien dicen, estas planificaciones o estas leyes realmente duran 3, 4, 5 años y necesitamos hoy día transmisión hoy o, por ejemplo, nosotros estamos muy de acuerdo, nosotros somos generadores pequeñas y medianas, y acercar la generación a los lugares de demanda, obviamente que es una solución mucho más rápida que hacer grandes líneas de transmisión por todo Chile. También es necesaria la transmisión, y estoy de acuerdo con Javier, pero se pueden hacer cosas distintas también. Pero tenemos el problema del tiempo, esto es una bomba de tiempo, y mientras más nos demoremos, más problemas vamos a tener entre los actores a buscar soluciones fáciles cuando necesitamos soluciones estructurales. Perfecto. Oye, Pablo, no sé si notaste, pero Claudio mencionaba, ¿cierto?, que el problema del costo marginal cero no es un problema per se, ¿cierto? Es economía one-on-one, cuando hay un exceso de un bien, ¿cierto? Obviamente su precio disminuye a cero. Más allá que eso es un diagnóstico, podemos estar en el diagnóstico, de acuerdo al diagnóstico conceptual de esa problemática. ¿Cuál es, a juicio tuyo, ¿cierto?, las soluciones, o ¿cierto?, qué se podría proponer para poder corregir esa problemática? Esa es la pregunta del millón, pues a todos nos gustaría. Pero mira, hay un par de cosas. A mí y en lo personal, a mí me encantaría ver el almacenamiento en la transmisión. Yo creo que agilizaría mucho los procesos. ¿Ya? Nos hace falta eso. Y solo lo vemos en la generación y estamos preocupados. Mira el modelo de negocio. Estamos tratando de arbitrar precios de costos marginales. O sea, para eso vamos a necesitar financiamiento a spot. ¿Nos van a financiar a spot? ¿O vamos a tener que lograr contratos día-noche? Ya, podría ser que por ahí vaya la solución. Pero teniendo una estructura de pago sólida, como es la transmisión, y no lo tenemos ahí. Y no recuerdo a quién en el panel lo escuché decir varias veces, y hacer la similitud entre almacenamiento y transmisión. Lo que pasa es que el almacenamiento está metido en todos lados, pues, entonces no es como una pava caliente. ¿Dónde lo metemos? Ya, lo metemos en generación. Y el resto quedó olvidado. Ahí hay un punto. Segundo punto, el problema que ya esto de perogrullo,
el problema de la institucionalidad en Chile y la lentitud de los agentes, partiendo, creo yo, por el ministerio incluso, de tomar decisiones y de impulsar regulaciones. ¿Se acuerda alguien del cambio en distribución? Como que todos nos olvidamos de ese asunto, ¿eh? Y Claudio habló de los medidores y ahí, mira, yo ni lo había planificado, y ahí yo dije, uy, ¿verdad que existía esa cuestión? ¿Y en qué quedó? Yo no me acuerdo. Si alguien sabe, que me cuente, no soy especialista en el tema. Oye, pero si no podemos marcar los horarios de mayor consumo y proponer tarifas diferenciadas a los consumos regulados, ¿estamos mirando a cualquier lado? ¿O no? Ya, y último punto. A mí me encantaría que el coordinador eléctrico tuviera, así como tiene calidad, seguridad, también tuviera un ítem de emisiones, que las emisiones sean las mínimas posibles. Es como multivariable. Vamos a tener varias capas, pero bueno, las podremos ingeniar, ¿no? Otro tema que comentó Claudio, ¿cierto? Que también tangencialmente comentó, ¿cierto? Que las nuevas licitaciones ya se están incorporando algunas modificaciones, ¿cierto? Justamente para adaptarse a la nueva situación de mercado de alta penetración y con componentes de localización importantes. ¿Cierto? El ministro lo dijo, las nuevas bases van a tener temas de localización importantes, anunció y adelantó, ¿cierto?, que todo lo que son los costos sistémicos y los costos laterales también van a estar diferenciados. Entonces, en esa línea, Francesca, te quería preguntar, en el fondo, dentro de tu socio, ¿también están pensando en vuestras licitaciones privadas incorporar este tipo de mecanismos innovadores, de localización, cuál es el tratamiento que le están dando a esta nueva era o a esta nueva forma de licitar, suponiendo que los asociados tienen energía para licitar, por supuesto? Claro, en ese sentido, a ver, así como que nosotros como clientes incorporemos la señal de localización, no es posible, dado que hoy en día la regulación no impulsa justamente a que ni siquiera los clientes regulados tengan eso. Entonces, ¿por qué yo, por ejemplo, yo como cliente hago una licitación, por qué voy a tener que estar considerando eso si finalmente es subsidiado, el estampillado por el resto del sistema? No tiene sentido. Pero sí sería distinto si por ejemplo, existiese esta señal de localización. Con eso nosotros ya tendríamos incorporado en el precio lo que es la transmisión. Entonces, lo que esperamos en realidad es que la regulación sí avance hacia la señal de localización. Y por otro lado, un punto que no había mencionado antes, también es importante revisar un mercado tipo day ahead, porque justamente la mayor penetración de renovables está haciendo que las centrales ciclen más y entonces hay sobrecostos asociados, hay otros servicios complementarios que se están requiriendo y que se pagan como pagos laterales. Entonces, si los generadores se comprometieran, por ejemplo, a que al día siguiente van a inyectar tanta energía, o si existiese este mercado, tendríamos menores pagos laterales, porque a eso es lo que tiende. Entonces también vemos que por ese lado hay una mejora, de manera que así los clientes podamos tener la energía al mínimo costo posible, que en realidad ese debiese ser el centro de la discusión, más que más transmisión. Lo que queremos es energía a precios competitivos, de manera que el país pueda tener un crecimiento más acelerado y así seamos, obviamente, estamos mucho mejores condiciones económicas en los próximos años. Perfecto, perfecto. Oye, vamos a ir ya entrando en la etapa de cierre, y en esa etapa de cierre tengo una duda, porque vi consenso en incorporar el tema de la señal de localización de la transmisión. Me parece que también en varias conversaciones que hemos tenido afuera así se ha acordado, pero Francesca mencionó el estampillado, el estampillado. Entonces, una cosa es que haya señal de localización, pero otra es quién paga la transmisión. Y en el 2016 hicimos un cambio importante donde trasladamos ese pago 100% a la demanda. Entonces, de este panel me parece que el menos interesado y que voy a dar una versión más neutra de quién debiese pagar la transmisión debe ser Javier, porque le va a llegar la misma cuenta. Pero veamos qué dice Javier en este nuevo contexto. ¿Quién debiese pagar la transmisión? ¿Debería seguir siendo 100% la demanda?
o si ya estamos introduciendo señal de localización como que pareciera que la generación debiese empezar a participar. A ver si Javier se juega aquí la respuesta. ¿Ah? Mientras paguen. Eso me responderían mis asociados, mientras paguen da lo mismo. Digamos, claro. No, yo creo que toda esta discusión, toda esta conversación respecto a la señal de localización, en general hemos dado varias vueltas, ¿no? O sea, uno se recuerda esas discusiones de, o sea, a principios de los años 2000, habían papers que económicamente te decían, no, tiene que pagar la demanda, efectivamente, porque eso era lo económicamente razonable en ese minuto. Hoy día, con los cambios que hay en el mercado, probablemente económicamente razonable cambiar un poco esa premisa también, efectivamente. Yo lo que sí creo, a ver, es un poco neutro para el transmisor, digamos, y eso es lo que hemos conversado internamente. Efectivamente, neutro, más allá de, y vuelvo a la parte práctica, digamos, más allá de facilidades de pago más o menos que uno pueda tener a un lado u otro, de verdad es súper neutro un transmisor, efectivamente, de quien paga la cuenta. Pero yo lo que sí creo, digamos, es que la señal de localización no nos termina solucionando todos los problemas. Y por el hecho de confiar demasiado en una señal de localización, el sol está donde está, el viento está donde está, digamos, los problemas no se solucionan por ese lado. Entonces, no nos comamos hoy día pan para hoy, hambre para mañana, digamos, votando horas de planes, efectivamente, haciendo que el plan no incorpore las obras que se corresponden, para efectos de seguridad, porque yo creo que la seguridad va primero incluso que los precios, eso estamos convencidos nosotros, y en ese sentido creo que todos estaríamos dispuestos a pagar un pelito más si el sistema fuera absolutamente robusto, digamos. Entonces no hagamos ese trade-off, digamos, de efectivamente dejar un plan flaco hoy día con efectos súper perniciosos a futuro. Claro, pero Javier, en esa línea me parece que hubo una especie como de promesa incumplida, ¿cierto? Que es lo que reclaman mucho los renovables. Por el lado de los clientes, ¿cierto? Se les vendió el cuento que con más transmisión la cuenta final iba a ser menor. No pasó, ¿cierto? Y a los renovables también nos dijeron, oye, anticipación y holgura y vamos a tener resuelto el tema de transmisión. Entonces, a nivel conceptual, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que es como el cambio que se requiere en nuestro proceso de planificación? Te lo digo desde el punto de vista metodológico, anticipación, holgura. Yo escuché mínimo arrepentimiento. Hay tantas metodologías. ¿Qué están pensando ustedes como receta para enfrentar este crecimiento que se viene? Yo creo que es súper difícil resumirlo en este poco rato, porque son tantos cambios metodológicos efectivamente que necesitamos, que es una cosa relativamente profunda. Yo quiero rescatar aquí algo que dijo Claudio. Nosotros no es solo decir que es un cambio metodológico, estamos haciendo una pega de un estudio conjunto que hicimos con generadoras. Esperamos sacarlo luego, digamos que lo queremos socializar con la CNE, lo queremos socializar con el coordinador y por supuesto con todos los demás. La idea ahí es que se están proponiendo ideas, no por nosotros mismos, sino que por expertos de la Universidad de Chile, de la consultora que nos está haciendo el estudio SPEC. Propuestas concretas que son varias y son una suma de estas cosas. Eso, y sumado a un pequeño cambio legal que debería venir lo más luego posible, que es bien importante, que es la posibilidad de sacar obras del plan y proponerlas. Que las proponga el coordinador por razones de resiliencia, que las proponga un generador por razones de, no sé, seguridad, etcétera, porque se requiere en algún minuto adecuado. Si uno hace lo que se llama hoy día el artículo 102, pero hoy día lo remunera bien, porque la remuneración no beneficia al transmisor en lo absoluto. Si hoy día el artículo 102 se arregla en términos de remuneración y de quién puede proponer obras para sacarlas del plan y hacerlas de manera urgente, yo creo que nosotros podríamos andar bastante más rápido, ¿no? Más la metodología. De todas maneras, coincido contigo. Oye, ya vamos dando cierre al panel, ya recibí ahí un par de señas que estamos en tiempo. La verdad que les agradezco el debate, ¿cierto? Y jugársela ahí a contraponer posiciones, pero sabemos que es todo por una mejora de nuestra regulación, ¿cierto? Y porque cumplamos las metas de carbono neutralidad que nos hemos impuesto. Así que les agradezco la audiencia y que todo siga bien con el programa. Muchas gracias, Carlos. Carlos Cabrera, past president de ACESOL, Francesca Milani, presidenta de ACENOR, Matías Cox, director ejecutivo de GPM, Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisores, Claudio Sivach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, todos ahí dispuestos para la foto de rigor.